No era oso, no era nutria. Era un monstruo raro con dientes de sable documental. Hay un animal que desconcertó a los científicos durante décadas, una criatura con cráneo de oso, pero ancestro lejano de una foca. Esta criatura se llama Ponomos. Con fósiles extremadamente raros, inicialmente se clasificó junto con los mapaches. Pero un solo cráneo completo hallado en Oregón lo revolucionó todo, revelando que era una rama evolutiva lateral independiente, un depredador especializado para triturar conchas. ¿Cómo desarrolló el Culponomos un mecanismo de mandíbula con una acción de torsión sorprendentemente similar a la del diente de sable? ¿Sonrisa de gato? ¿Y qué secretos reveló sobre el origen de las focas? La primera pieza del rompecabezas apareció en 1957 cuando se recuperó un cráneo y una mandíbula parciales cerca del faro de Slip Point en la bahía de Clallen, Washington. En aquel momento, el espécimen no parecía especialmente impresionante, solo un hocico y una mandíbula inferior erosionados con algunos dientes aún incrustados. Pero 3 años después, el paleontólogo Reuben Sturton examinó el fósil en detalle y lo describió formalmente como un nuevo género y especie, Culponomos clamensis. Con ese único fragmento como base, Sturton ubicó tentativamente al animal en la familia de los mapaches y sus parientes cercanos, agrupándolo con ellos. El razonamiento era comprensible. El rostro era largo y estrecho, recordando a los mapaches, y los dientes, aunque robustos, no estaban especializados como los de los gatos o los perros. A mediados del siglo XX, cuando la clasificación se basaba principalmente en las proporciones craneales y las hileras dentales, similitudes como estas eran la señal lógica a seguir. Los paleontólogos no contaban con el beneficio de una clasificación más completa. Evidencia esquelética, por lo que hicieron comparaciones con formas conocidas que parecían más cercanas. En esas circunstancias, llamar a Culponomos un carnívoro parecido al mapache fue una decisión cautelosa y defendible, incluso si posteriormente resultaría incorrecta. Sin embargo, esta asignación temprana estableció un patrón que perduró más de lo esperado. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, la literatura disponible citó a Culponomos como un proyánido, lo que reforzó la idea de que los animales parecidos al mapache habían experimentado alguna vez con dietas inusuales a lo largo de la costa del Pacífico. Debido a que tan pocos se conocían especímenes, la mandíbula de punta deslizante ejerció mucha más influencia de la que razonablemente podía soportar. Cuando un género se construye sobre un rostrum incompleto, su identidad puede distorsionarse durante décadas hasta que aparezcan fósiles más precisos. Esto ayuda a comprender cuán escaso era realmente el registro material. En ese momento, Culponomos estaba representado por solo un puñado de fósiles en todo el mundo. El primero fue el rostrum de punta deslizante de 1957, seguido mucho más tarde por un cráneo casi completo desenterrado en el mismo yacimiento de Washington en 1988. Material adicional de Oregón eventualmente emergerá, incluyendo huesos incrustados dentro de una concreción resistente. Pero en esos primeros años, ninguna de esas evidencias existía aún. Los paleontólogos solo contaban con un fragmento de mandíbula y cráneo para guiarse. Por lo tanto, las suposiciones derivadas de él moldearon las discusiones mucho más allá de lo que un solo espécimen debería haber dictado. La escasez de evidencia significaba que se omitían detalles importantes. Sin restos postcraneales, nadie podía evaluar cómo se desplazaban, cazaban o se alimentaban los culponomos. Mayor precisión. Sin una mandíbula craneal completa, la mecánica sigue siendo especulativa. Y en ausencia de comparaciones sólidas, la opción más segura parece ser agruparlo con parientes conocidos de los mapaches. Las limitaciones del registro fósil a menudo obligan a tomar decisiones tan provisionales. Es parte del proceso científico. Sin embargo, en este caso, esa etiqueta provisional ganó peso en el consenso y persistió durante años. La consecuencia fue sutil pero real. Al incorporar Culponomos entre los procianíes, los paleontólogos de la época la desvirtuaron. En hipótesis más amplias sobre la diversificación de los carnívoros arctoides. En lugar de revelar las adaptaciones únicas que realmente poseía este animal, la clasificación inicial desdibujó su importancia, presentándolo como una rama más del árbol genealógico de los mapaches.
durante mucho tiempo, las características inusuales del cráneo se pasaron por alto o se justificaron como peculiaridades de un linaje de prínidos. Aún así, la ciencia se revisa continuamente. Lo que parecía una conexión plausible en 1960 se cuestionó a medida que surgía más material con nuevos hallazgos. La extraña mezcla de características en Culponomos resultaría imposible de conciliar dentro de la familia de los mapaches. La mandíbula de punta cóncava que una vez lo confinó a un solo linaje, de hecho, apuntaba a una historia mucho más extraña que esperaba ser descubierta. Y mucho más al sur, a lo largo de la costa de Oregón, esa historia estaba a punto de dar un giro dramático. Oculto dentro de un trozo de piedra común cerca de Newport, Oregón, el coleccionista de fósiles Douglas Moom encontró lo que parecían concreciones comunes en 1969 y de nuevo en 1977. Dentro de ellas había algo mucho más significativo que la mayoría de los especímenes completos de culponos jamás descubiertos. El bloque de piedra parecía insignificante al principio, pero su densidad dificultó enormemente su preparación. Cuando los especímenes llegaron al Smithsonian, los preparadores se dieron cuenta rápidamente de que la concreción alrededor de los huesos estaba inusualmente dura y comprimida por la tensión tectónica, lo que la hacía resistente a taladros, cinceles y ácidos débiles por igual. La extracción del fósil se convertiría en un proyecto que no se mediría en meses o años, sino en décadas. Durante largos tramos, el progreso apenas parecía visible. Los técnicos desprendieron pequeños fragmentos con lupas, acercándose poco a poco a las superficies óseas que debían preservarse sin dañarlas. Solo después de años de frustrante esfuerzo, descubrieron indicios de dientes mandibulares, contornos de vértebras y costillas. Aún así, pudieron determinar que la concreción contenía algo más que simples fragmentos ocultos en su interior. Era un cráneo casi completo, una mandíbula inferior completa y partes del esqueleto postcraneal. Comparado con el modesto estrado de Washington, este era un recurso incomparable para comprender. Colonomos. Ojalá pudieran liberarse los huesos. Más de 2 décadas después, la paciente preparación finalmente dio sus frutos. Cuando se reveló el material de Oregón, el impacto fue inmediato. No se trataba de un cráneo como el de un mapache. En cambio, era una estructura pesada y compacta, diseñada para la fuerza. El hocico estaba claramente curvado hacia abajo, no recto como el de un mapache. Los colmillos eran anchos, planos y robustos, perfectamente diseñados para triturar caparazones en lugar de cortar carne. Las órbitas estaban orientadas hacia adelante, lo que proporcionaba una visión binocular, ideal para el rastreo y prendiendo presas. La parte posterior del cráneo mostraba inmensos puntos de inserción para los músculos del cuello, lo que sugería potencia no solo para morder, sino también para torcer y retorcer. En conjunto, estos detalles representaban un perfil completamente distinto al de los proínidos. El espécimen, finalmente descrito en 1994 por Malcolm McKenna, R. Tadford L. Barnes y Clayton Ray, se llamaba anteriormente Culponomos newportsis. Con su reveladora anatomía, la antigua clasificación como pariente del mapache finalmente se derrumbó. Tedford y sus colegas demostraron que el cráneo de Culponomos se situó entre los carnívoros arctoides, pero no en la época de Procyon. En cambio, la evidencia lo alineó con el linaje de los pinípedos, los parientes transicionales que posteriormente darían origen a las focas, los leones marinos y las morsas. Este fue el punto de inflexión crucial. El fósil de Oregón no solo refinó la identidad de Culponomos, sino que redirigió por completo su ubicación evolutiva. Las razones de esta reasignación quedaron claras una vez que se estableció la morfología. El cráneo de un mapache es ligero y presenta cortes, dientes y poco énfasis en el apalancamiento. Culponomos nevensis tenía el hocico opuesto, inclinado hacia abajo, fuertes mers aplastantes, ojos frontales para visión estereoscópica y un cráneo construido para sostener músculos cervicales masivos. Estos eran rasgos consistentes con un carnívoro costero que explotaba presas de caparazón duro, no un recolector trepador de árboles ni un omnívoro forestal. Los huesos postcraneales indicaban además un estilo de vida costero con proporciones de extremidades consistentes con una postura de carga firme en la orilla del mar. Ninguno de
Estos detalles podrían haberse reconstruido a partir de la mandíbula en el punto de deslizamiento. Solo el espécimen de Oregón hizo posible la imagen ecológica. Al mostrar al Calponomos como un tronco pinniped, el cráneo de Newport también amplió la diversidad conocida de adaptaciones tempranas de los pinnípedos. En lugar de una trayectoria evolutiva fluida desde los carnívoros terrestres hasta las focas que cazan peces, aquí había una rama lateral que se especializaba en triturar conchas en la orilla. No fue un ancestro directo de las nutrias marinas, aunque su función ecológica se asemejaba a la de estas. Más bien, fue un experimento de depredación costera que apareció brevemente en la escena maya, prosperando con su singular conjunto de herramientas antes de desaparecer. Las dos concreciones de Oregón, encontradas con años de diferencia por un coleccionista decidido y preparadas minuciosamente en el Smithsonian, convirtieron un desconcertante fragmento de mandíbula en un depredador marino bien comprendido. Reemplazaron la confusión con claridad. Sin embargo, también plantearon preguntas más profundas con Culponomos ahora reclasificado y su anatomía descubierta. El misterio pasó de qué era a ¿cómo vivía? Y resultó que su comportamiento alimentario era tan extraño que los científicos solo podían explicarlo comparándolo con dos animales muy diferentes. Uno que aún nada hoy en día y otro extinto hace mucho tiempo. La estrategia de alimentación de Culponomos, apodado el oso ostra, era diferente a cualquier otro animal que viva en las costas actuales. Estudios biomecánicos han demostrado que desarrolló una secuencia de movimientos diseñados específicamente para arrancar y aplastar a sus presas con concha. El método se desarrollaba en 3 pasos: sujetar a la presa en su lugar con la mandíbula inferior. Utilizaba poderosos músculos del cuello para torcerla y desalojarla, y luego trituraba el caparazón con pesados MERS. Esto no era especulación. Los modelos de elementos finitos de su cráneo confirmaron una rigidez mandibular excepcionalmente alta, adaptaciones mecánicas que le permitieron soportar las tensiones de los moliscos al aflojarlos. La gerofagia, que consiste en alimentarse de animales de caparazón duro, es poco común entre los mamíferos porque requiere una combinación de fuerza y anatomía especializada. Los peces, tortugas e incluso cocodrilos han desarrollado variantes de esta, pero muy pocos mamíferos han hecho lo mismo. Las nutrias marinas son la excepción moderna, improvisando con 4 patas y piedras para romper su comida. Los Culponomos carecían de tal destreza. A diferencia de la nutria, a la que observamos balanceando almejas sobre su vientre y abriéndolas a golpes, no hay evidencia fósil que sugiera el uso de herramientas o manipulación similar a la humana en los Culponomos. En cambio, todas las evidencias disponibles apuntan a un cráneo y un cuello adaptados como los instrumentos principales de captura y procesamiento. La fase de extracción era particularmente distintiva, anclando a la presa con caninos contra superficies rocosas. Culponomos entonces empujaba su cuerpo hacia el problema. Un giro repentino de la cabeza y un tirón del cuello liberaban los moliscos. Los modelos biomecánicos revelaron que en esta etapa de indagación, la estructura de sus mandíbulas convergía sorprendentemente con la de Smilhean, el felino dientes de sable. Ambos mostraban una mandíbula profunda que se estrechaba hacia atrás y amplias miras para la inserción muscular a lo largo de la base del cráneo. Aunque cazaban presas completamente diferentes, el Esmeloidon abriendo carne y el Culponomos desprendiendo moliscos, la mecánica subyacente de la torsión y el anclaje era sorprendentemente similar. Se trataba de una convergencia funcional entre ecosistemas entre un molisco marino triturador y un depredador terrestre de megaporas. Una vez desprendido el alimento, el Culponomos pasaba al modo triturador. En este caso, sus dientes laterales se encargaban de romper las gruesas conchas que protegían a las almejas y los cangrejos. Sin embargo, incluso esta fase aportaba indicios sobre su adaptación, a diferencia de las nutrias marinas, cuyas mandíbulas muestran menor rigidez, pero mayor eficiencia al triturar Culponomos. Combinaba una alta rigidez con una eficiencia relativamente baja. Esta desventaja implica que no fue construido para masticar rápidamente, sino para soportar las constantes y severas tensiones derivadas de la rotura de conchas muy duras. Su cráneo era menos un cascanueces ágil y más un tornillo de banco reforzado, diseñado para soportar el coste de tales comidas durante toda su vida. Las pérdidas de eficiencia eran poco importantes en la práctica, ya que los mariscos no corren, saltan ni evaden.
Lo que Culponomos necesitaba era resistencia a la fractura, no velocidad. Día tras día, podía liberar moliscos. Los colocaba entre sus meros y los trituraba. El método pudo haber sido más lento que el de una nutria al abrir a su presa, pero era confiable y estaba codificado en la anatomía más que en el comportamiento. En este sentido, Culponos representaba una solución muy diferente al mismo desafío dietético, un carnívoro marino que portaba sus herramientas en huesos y ligamentos en lugar de manos. Enmarcarlo en un simple contraste ayuda a capturar su singularidad. Una nutria ataca una almeja con manos diestras y una piedra prestada. Culponomos usaba mandíbulas como pinzas, haciendo palanca. Con dientes de sable, como mecánicos antes de terminar el trabajo con meros tan anchos como morteros. Ninguna estrategia era correcta ni incorrecta. Fueron experimentos paralelos que resolvieron desafíos ecológicos de maneras igualmente efectivas, pero anatómicamente divergentes. Llamarlo oso o ostra subraya tanto el peso de su cráneo como su especialización dietética. Pocos mamíferos de tamaño comparable se comprometerían tan a fondo con los mariscos, pero Culponomos lo hizo. Adaptó el modelo carnívoro a sus necesidades, combinando la influencia de los cazadores terrestres con una menú de recolectores costeros. Al hacerlo, creó uno de los sistemas de alimentación más inusuales conocidos de la escena maya. Y eso conduce naturalmente a una pregunta más importante. Si Culponomos desarrolló una estrategia tan elaborada, ¿por qué apareció en el noroeste del Pacífico en ese momento en particular y no en otro lugar? A principios de la escena maya, la costa noroeste del Pacífico ofrecía un escenario distintivo. Los bosques de algas marinas se abrían paso entre los afloramientos rocosos. Las pozas de marea rebosaban de mejillones, percebes, almejas y cangrejos. Y, sin embargo, muy pocos depredadores podían atravesar la armadura de estos invertebrados de caparazón duro. Los grandes mamíferos marinos ya estaban presentes, ballenas que se ramificaban en filtros, alimentando a desalones herbívoros, apiñándose en estíes y pinnípedos primitivos, persiguiendo peces. Pero ninguno tenía el cráneo ni las mandíbulas necesarias para romper las conchas. El resultado fue una vacante ecológica, un nicho de jerófagos esperando ser llenado. Culpanoma ocupó ese nicho. Su linaje no se remonta a pinnípedos completamente acuáticos, sino a parientes carnívoros artoides terrestres. De los primeros mapaches y osos que cambiaron independientemente su estrategia de alimentación hacia la zona costera. A diferencia de las focas o los leones marinos, que heredaron adaptaciones para la vida acuática de sus ancestros pinípedos, Culponomos fue un experimento independiente que adaptó el cráneo de un mamífero terrestre para una tarea costera. La innovación no fue la absorción gradual de rasgos acuáticos, sino una respuesta directa a la abundancia de moluscos adheridos a la roca. Esta adaptación colocó a Culponomos entre los primeros grandes depredadores endotérmicos. Explotar de forma fiable los invertebrados con concha en el Pacífico Norte. El propio entorno costero creó esta oportunidad. En lugar de las amplias playas de arena que la mayoría imaginábamos hace 20 millones de años, la costa estaba repleta de afloramientos y cuencas mareales. Las rocas estaban cubiertas de mejillones y percebes, mientras que las algas marinas anclaban gruesas esteras que sostenían densas colonias de invertebrados. Esos recursos estaban prácticamente bloqueados. Un carnívoro típico podía perseguir peces o hurgar en cadáveres, pero sin la capacidad de romper conchas, el mollescano. El festín quedó intacto. El Culponomos, al combinar mandíbulas rígidas y una inmensa fuerza de mordida, convirtió el lauder vivo sin explotar en una fuente constante de calorías. Pocos competidores se superpusieron. Así que, una vez que surgió esta adaptación, ocupó el espacio con poca dificultad. Su papel se vuelve más fácil de apreciar al compararlo con análogos lejanos. Las nutrias marinas representan una solución moderna. Patas diestras y el ingenio conductual para usar piedras como martillos. Las morsas ilustran otra, colmillos enormes para extraer mediante valvas y, con una poderosa lengua para crear succión, Culponomos siguió un camino distinto al de ambos, pero dirigido al mismo recurso. Anclaba a su presa con fuertes caninos, la retorcía para alejarla de la roca con torsión cervical y la aplastaba con muelas reforzadas con hueso.
Esta estrategia gerófaga posiciona a Culponomos en el linaje de las innovaciones del Pacífico Norte, señaladas por investigadores como Gerard Vermege, quienes destacan esta región como un crisol de nuevos sistemas de depredación. Esta independencia hace a Culponomos extraordinario. No era un animal a medio formar. No se trata de una foca ni de una nutria primitiva, sino de un carnívoro terrestre que convirtió su cráneo en un conjunto de herramientas especializadas. El experimento demuestra cómo los mamíferos pueden acceder a nuevos recursos cuando las circunstancias lo permiten. La abundancia de presas, la escasa competencia y una arquitectura costera rica en mariscos crearon las condiciones. El resultado fue un depredador de tamaño mediano que resolvió un problema que la mayoría ignoraba. Para los científicos, estas adaptaciones son tan importantes por lo que representan como por lo que lograron. Culponomos demuestra cómo la evolución a menudo se produce como improvisación. Cuando no existe un modelo previo, un linaje puede inventar nuevos rasgos para apoderarse del espacio ecológico. No fue un paso hacia algo más avanzado, sino una prueba evolutiva que tuvo un breve éxito y luego desapareció. Los pocos fósiles que tenemos capturan esa improvisación, un cráneo y una mandíbula lo suficientemente robustos como para definir a un animal como ningún otro en su ecosistema. Esa escasez hace que cada espécimen sea significativo. Cada fragmento recuperado en Washington u Oregón ofrece un vistazo a una criatura que ocupó un lugar vacío en una red trófica costera abarrotada. El Culponomos no prosperó en grandes cantidades ni en vastas áreas de distribución, pero al forjar un estilo de vida que ningún otro depredador se atrevió a intentar. Sus huesos nos recuerdan que incluso en océanos llenos de ballenas, vacas marinas y focas primitivas, aún había espacio para que un pequeño mamífero arctoideo redefiniera las reglas. Y es a partir de esas pruebas dispersas que comenzamos a ver la lección más amplia que va más allá del propio Culponos y afecta a cómo comprender las extrañas e impredecibles rutas que puede tomar la evolución. Culponomos demuestra que la ciencia puede cambiar drásticamente gracias a un solo fósil nuevo. El cráneo de Cat Newportis desmintió la hipótesis del mapache, situándolo cerca del linaje de los pinípedos. Fue un experimento evolutivo independiente que llenó el nicho ecológico de un depredador triturador de conchas. Culponomos nos recuerda que la evolución se produce mediante ensayos repetidos y que cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir la historia aceptada.